estamos muy contentos de tener a Ariel Kirchner con nosotros por muchas razones, pero bueno, Ariel es un producto de la universidad, en parte, no somos producto de la vida, pero en parte también producto de esta universidad, y en este sentido nos sentimos muy orgullosos, sobre todo porque Ariel también es el resultado de un foco puesto en la enseñanza de derechos humanos que lleva muchos años y de la cual sentimos mucho orgullo. La Universidad de Buenos Aires es una de las primeras en imponer la enseñanza obligatoria de derechos humanos, y nosotros lo tenemos también incluido en nuestro programa. Y Ariel es uno de los muchos graduados que podemos mostrar que ocupan un rol de liderazgo en la academia, en el activismo, en la justicia, etcétera, etcétera. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí. Ahora te van a hacer una presentación un poquito más detallada, pero eso es lo que yo quería como introducir, que de la Secretaría de Investigación estamos muy contentos con tu visita y espero que disfrutes tu estancia acá entre nosotros. Mi nombre es Leonardo Filippini, soy profesor de esta Casa de Derechos Humanos y estoy con Natalia Lutherstein, que es profesora de Derecho Internacional también de la Facultad de Derecho. Voy a tomar un minuto nada más para leer algunas de las credenciales que tiene Ariel, después le daremos la palabra para que presente el trabajo. Nos vamos a hacer cargo después de una reacción breve para no aburrirlo y para escuchar otras voces, y quizás ahí abrimos a preguntas y algunos comentarios que puedan surgir. Algo dijo Marcelo Yayo, voy a ser muy breve. El cargo actual, leo, me quedó chiquito las notas que tenía, pero básicamente es profesor de Derecho y director de la Clínica de Derechos Humanos en la Universidad de Texas, también director de la iniciativa latinoamericana allí. En el año 2010 fue nombrado en el grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas y elegido presidente relator de ese grupo de trabajo en el año 2013. Fue secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es parte del Consejo Directivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, del Consejo Consultivo del IDH, del Instituto de Derechos Humanos, de la National Bar Association, de la Colegio de Abogados de Derecho Internacional. Bueno, entre otros títulos y autor de numerosas publicaciones. Yo solo quería abusar del lugar nomás para un minuto solo para ratificar las palabras de Marcelo en la base de una microexperiencia personal, que es cuando yo tuve la suerte de ir a Estados Unidos en una de las estancias académicas que la universidad promueve. Una de las personas a las que calurosamente me recomendaron ir y consultar fue Ariel, quizás ya ni se acuerde, yo era estudiante todavía, y una vez en los procesos de formación a la gente que siempre recuerda con enorme generosidad es aquella gente que casi sin conocerte se toma el tiempo para escuchar tus inquietudes, orientarte genuinamente acerca de tu plan de estudio, de tus ideas, que a veces son muy erráticas todavía cuando uno va en esos primeros intentos. Así que ya que tengo la oportunidad y que un poco la idea es ratificar ese vínculo que Ariel tiene con la Universidad de Buenos Aires, yo quería traer acá ese agradecimiento de nuevo y sumarme a las palabras de Marcelo, en el sentido que efectivamente es una de las personas que de enorme valía para la formación de muchos de nosotros, por la calidad de lo que hace y por el gesto docente así, permanente e intacto, que se traduce en esto de atender extraños, cualquier inquietud, y tomarse ese rato de compartir un café, escuchar y dar algún tipo de orientación genuina. Bueno, dicho esto, tu trabajo y nada, comentaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a la universidad, a la facultad por la invitación, a Marcelo, a Martina, a las maestrías, a Natalia y Diego por aceptar perder el tiempo un lunes a la noche, y a todos ustedes por estar aquí. Como dice Marcelo, tuve producto de la universidad pública. Y yo siempre digo que
que a mí me hizo abogado la Universidad de Buenos Aires, que quizás me refinó en algunas cosas la Universidad de Harvard. Pero todo lo que sé de Derecho lo aprendí en estos pasillos y para mí ser ahora profesor de otra universidad pública es todo otro desafío, pero es volver a mis raíces que nunca abandoné. La presentación que voy a hacer hoy es sobre la relación entre América Latina y las desapariciones forzadas. Y el título de la presentación es El liderazgo desde el horror. Cuando empecé a pensar en este tema, por un lado, fue una experiencia práctica. Cuando estaba en el grupo de trabajo, como dijo Leonardo, una de las visitas que hicimos fue a España. En la visita a España, hace como 5 o 6 años, hubo dos cosas que me llamaron la atención. Por un lado, las organizaciones de la sociedad civil trabajando en el tema de desaparecidos de la guerra civil, 1930, 1920, 1930, decían con orgullo, nosotros fuimos creadas en 1999, en el año 2000. Entonces era una presentación de experiencia histórica de estas organizaciones que tenían 10 o 15 años como máximo, trabajando en el tema de desaparición forzada en España. Entonces, cuando a un argentino le decían tener 10 años de experiencia en una organización de derechos humanos, que es mucho, y todos los demás miraban, qué bien. O sea, en Argentina decir 10 años no significa nada en tema de desapariciones forzadas. Entonces, era muy claro que América Latina había sido pionera desde esta perspectiva. Pero lo otro que a mí también me molestó muchísimo fue que las autoridades españolas estaban furiosas que un sudaca le fuera a decir a España cómo tenían que hacer para confrontar a las desapariciones forzadas. Y no solamente que les molestaba, sino que decían, lo que pasa es que usted es de Argentina y usted no entiende. Esto es completamente diferente de lo que pasa en España, en Europa, ¿no? Usted viene con esa idea. Entonces, desde eso, claro, como uno hace trabajo académico y tiene que publicar para que después le presten atención, entonces dije, voy a escribir un artículo. Y como argentino que no escribe muy bien en inglés, primero escribo en castellano y ahora estoy escribiendo otro más desarrollado en inglés que me lleva 4 veces más de tiempo. Pero desde esta es como empecé a pensar en el tema de desapariciones forzadas y su relación con América Latina. Y si ustedes me permiten, para contar la historia de esta relación entre América Latina y las desapariciones forzadas, yo lo voy a hacer de la mano de Tilly, que es una persona que desaparece en América Latina y que representa muchas de las cosas que yo quisiera compartir de ustedes. Y yo quiero, antes de seguir avanzando, utilizar a Tilly, la imagen que tenemos, para reivindicar el rol de la mujer en la lucha contra las desapariciones forzadas en toda América Latina y en todo el mundo. No se puede entender la lucha contra las desapariciones forzadas si uno no entiende el rol de liderazgo que las mujeres han ocupado y que continúan ocupando. Y una cosa que durante muchísimo tiempo nosotros invisibilizamos es el tipo particular de sufrimiento que tienen las mujeres cuando fueron víctimas de la desaparición forzada, cuando desaparecieron, así como las mujeres que están buscando a sus seres queridos. Y creo que esta perspectiva de género está todavía ausente, aunque se está cada vez desarrollando más. Si uno mira la historia de las desapariciones forzadas no surgieron en América Latina. Pero si uno la piensa, incluso en inglés, disappearances, está basado en la idea de desaparecido. La idea que salió, entre los argentinos y chilenos nos peleamos quién inventó el término. Los chilenos dicen que esos fueron los que inventaron detenido desaparecido, nosotros, y Miñones decía que fueron desde aquí que se inventó el término, pero no importa, es en el cono sur surgió el término desaparecido que luego se internacionalizó. Pero el origen histórico de las desapariciones, muchos lo ubican en la época del nazismo, con el famoso decreto de la noche y niebla, que era el decreto que Hitler firma y dice: cuando ocupemos un país, detengan a la gente, no digan a dónde están detenidas, trasládenla hacia Alemania y no den ninguna información para sembrar terror entre la población.
Este es el origen, está un decreto firmado y este es el origen. De hecho, en los juicios de Nuremberg hay 2 juicios que específicamente condenan por la práctica de desaparición forzada. Pero nadie habla desde esa época del nazismo hasta que surgen las desapariciones forzadas fundamentalmente en América Latina, en el cono sur, de desapariciones forzadas. En el derecho internacional no se reacciona ante estas desapariciones forzadas. Otro ejemplo es la gran purga de Stalin en los 30 en la Unión Soviética. También practican la desaparición forzada tal como la conocemos hoy, pero no se habla nuevamente a nivel internacional de desapariciones forzadas. Y la otra antecedente, los franceses en sus guerras coloniales en Algeria, en lo que era Indochina, en ese momento también practican en los 40s y 50 las desapariciones forzadas y nuevamente hay una ausencia absoluta de la tipificación, reacción internacional ante las desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas, se empieza a hablar de la desaparición forzada cuando empieza el uso sistemático de las desapariciones, fundamentalmente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, todo lo que es la Operación Cóndor. No voy a detenerme en esto, ustedes la conocen muchísimo mejor que yo. Desaparecen miles y miles de personas como una práctica de terror implementada desde las dictaduras en nuestros países. Esto no significa que las primeras desapariciones en América Latina se dan en el contexto de la Operación Cóndor. Las primeras surgen en Guatemala en los 60, pero con la misma raíz ideológica que ya vamos a ver. En este contexto del uso sistemático de las desapariciones forzadas, en los 70 desaparece Pili. Pili tenía 27 años, estaba casada con Gustavo, también desaparecido, y Pili representa algunas de las características de muchas de las víctimas, particularmente del Cono Sur. Era una delegada gremial, militante de la Juventud Trabajadora Peronista y miembro de Montoneros. Una de las características de muchas de las personas desaparecidas en esos años, una de las 30.000 víctimas desaparecidas. El apoyo ideológico, como les decía, por un lado es la escuela francesa y la otra es la doctrina de la seguridad nacional. ¿Por qué desaparecían gente como Tilly en nuestros países? Porque estas dos escuelas ideológicas lo que hacían era fundamentalmente considerar que había un enemigo interno. Un enemigo interno hacia el interior del país que ponía en jaque la estabilidad institucional ideológica de un modelo político, y al ser un enemigo interno, por un lado había que eliminar al enemigo interno, y segundo, cualquier persona que fuera opositora al gobierno podía ser considerada enemiga interna. Y lo que había que hacerlo no era a través de mecanismos legales, sino extralegales. Y el mecanismo para sembrar terror hacia cualquier enemigo interno era a través de las desapariciones forzadas. Y las desapariciones forzadas, ¿por qué? En parte, en Argentina se empieza a utilizar las desapariciones forzadas porque se dieron cuenta que lo que había hecho Pinochet de ejecutar públicamente a cientos de personas después del golpe del 73 había generado una reacción internacional muy negativa en contra de Pinochet. Entonces era mejor reprimir de la misma manera, pero en secreto. Y el secreto era las desapariciones forzadas. Pero además, como uno no sabe qué está pasando con la persona desaparecida, genera temor, genera terror y genera parálisis. Porque uno no sabe si hace muchas cosas activamente, está poniendo más riesgo a su ser querido o no. Y esto es un dilema que todos los familiares de personas desaparecidas, sea en la región o en otras partes del mundo, confrontan este dilema. Y aún hoy lo vemos en lugares donde después de décadas de que han desaparecido personas, todavía las familiares muchas veces se preguntan si deben o no seguir insistiendo porque podría estar vivo o viva su ser querido. Estas desapariciones que
surgen fundamentalmente en los 70s y 80s y se consolidan en América Latina en esos años, siguen hoy estando presentes. Y están presentes en América Latina de distintas dinámicas y de distintas maneras. En Argentina no tenemos la práctica sistemática de desapariciones forzadas, pero sí hay desaparecidos de la democracia. Sí hay desaparecidos. Y la misma situación de pasar de prácticas sistemáticas de desaparición forzada en casi todos los países de América Latina a prácticas aisladas, aunque puedan ser generalizadas en varios países, están presentes. Existen en Ecuador, existen en Perú, existen en Chile, existen en Brasil. Hay países que hoy confrontan desapariciones generalizadas, pero con distintas dinámicas. Particularmente, la mayor cantidad de desapariciones forzadas hoy en América Latina se están dando en México y en El Salvador, donde hay un componente que no hay una política oficial necesaria de desaparición y una política centralizada del Estado de desaparición forzada de personas, sino grupos del crimen organizado que desaparecen personas, muchas veces con la tolerancia, aquiescencia o cooperación de los agentes estatales. Es una nueva dinámica que nosotros tenemos que aprender a dimensionarla y recapacitar si el modelo con el que respondimos a las desapariciones de los 70s y los 80 sigue siendo el mejor modelo para responder a un nuevo tipo de desapariciones hoy, sean las desapariciones aisladas en Argentina o sean las desapariciones generalizadas en México. Y ver si las herramientas que desarrollamos, y que yo ahora voy a hablar más en detalle, las herramientas que desarrollamos, incluso en nuestro país que es el que ha avanzado más para responder a las desapariciones de la dictadura, si son las herramientas para responder a las desapariciones de hoy en día. Por ejemplo, el marco legislativo de todas las medidas de reparación sobre personas desaparecidas en Argentina terminan en el 83. El régimen de regulación de la ausencia por desaparición forzada es solo hasta las desapariciones del 83. No tenemos un régimen jurídico para los desaparecidos actuales. Y esto habría que pensarlo más. Cuando empiezan las desapariciones y vimos que las desapariciones del nazismo, las desapariciones de la Unión Soviética, las desapariciones de Francia, no llaman la atención internacional. Son las desapariciones de América Latina por el trabajo de los latinoamericanos que comienzan a movilizar a la opinión pública internacional y a la comunidad internacional. Fuerzan a la OEA y a las Naciones Unidas a responder. Y estas organizaciones internacionales como son las Naciones Unidas y la OEA no responden porque son buenos. Responden porque reciben la demanda de las víctimas. Responden porque las víctimas fueron a golpear las puertas, insistieron y encontraron la solidaridad de otras organizaciones. Pero fueron las víctimas desde nuestros países las que impulsaron estas reacciones. Y quizás la reacción más importante de todo esto es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 a Argentina, el día que Argentina salía campeón juvenil. Era el día que la comisión se reunía con el gobierno y miren lo que era, qué importancia le daba el Clarín, por ejemplo, 2/3 partes a el campeonato mundial, 1/3 y la dictadura había reaccionado. Para los que ya tenemos canas, todos nos acordamos de esa calcomanía de los argentinos somos derechos humanos. Pero al mismo tiempo, las madres y los padres de los desaparecidos hacían cola en el hotel en la Avenida Mayo, exactamente, donde estaba alojada la Comisión Interamericana para presentar sus denuncias, incluidas la madre de Tili, que presentaba una denuncia. Esta es la denuncia, este es el registro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Tili, presentado fíjense, la denuncia la presentó en septiembre del 79, el mes en que visitó la Comisión Interamericana a Argentina, 2 años después de la desaparición de Tili. Pero este informe que hizo la Comisión Interamericana marcó la primera reacción de algún organismo internacional de derechos humanos de describir cómo se producían las desapariciones forzadas,
qué tipo de derechos eran violados y qué es lo que tenía que hacer el gobierno para responder a estas desapariciones forzadas. Hoy nosotros aquí, delante de tantas expertas, yo no voy a decir si hay una relación causal entre la visita de la Comisión Interamericana y la disminución del número de desapariciones forzadas luego del 79. Y hay una discusión que probablemente no va a ser saldada durante muchos años, si el número que casi no hay más desaparecidos después del 79 se debe a la visita de la Comisión Interamericana, si la dictadura decidió cambiar de estrategia o si la dictadura ya había desaparecido a todas las personas que quería desaparecer. Esto no lo vamos a saber, pero hay una clara correlación entre la visita de la Comisión y la disminución de las desapariciones en Argentina. Pero esto impidió seguir negando que había desapariciones en Argentina e impidió a la comunidad internacional ignorar el tema de las desapariciones forzadas y decir que no se comprendía este fenómeno y tratar de calificarlo de otras maneras. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, que tenemos al miembro de América Latina, de Argentina aquí, de Luciano, fue creado para responder a las desapariciones forzadas, fundamentalmente de Argentina y Chile. Y nuevamente fue creado por el empuje de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y la solidaridad de otras organizaciones en el norte. Si uno habla, por ejemplo, con alguna de las madres o abuelas de Plaza de Mayo que estaban en ese tiempo cuando se crea el grupo de trabajo, cuentan cómo tenían que correr por los pasillos de las Naciones Unidas en Ginebra porque el embajador de la dictadura las iba amenazando públicamente en los pasillos de las Naciones Unidas. Pero por las estrategias que desarrollaron estas organizaciones, como las madres o las abuelas, fue que se creó el grupo de trabajo. Y hoy, casi 40 años después, sigue vigente el grupo de trabajo porque fue modelado para responder a las necesidades de las víctimas. Y esto es algo muy importante. No solamente que nosotros desde América Latina pudimos movilizar a la comunidad internacional para reaccionar ante las desapariciones forzadas, sino que reaccionara desde la perspectiva de las víctimas. Y esto yo creo que es un modelo muy muy importante. La idea del grupo de trabajo fue crear como un habeas corpus internacional. Y entre otras, en cuanto fue creado, todas las víctimas comenzaron a utilizarlo. Como pueden ver aquí, el caso de Tilly está registrado en el grupo de trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias. Y lo más importante es que, como al día de hoy, 41 años después de su desaparición, todavía no se sabe qué pasó con Tilly, el caso sigue abierto en el grupo de trabajo. Y va a seguir abierto hasta tanto no sepamos qué pasó, cuál fue el destino final, la suerte o el paradero de Tilly o los miles de personas que todavía están en los registros del grupo de trabajo. El liderazgo también se da en el desarrollo. Nosotros cuando comienzan las desapariciones forzadas, ustedes miren cualquier tratado de derechos humanos, aquí hay varios estudiantes creo, lean la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lean el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, busquen la prohibición de desaparición forzada, no lo van a encontrar. Porque los tratados originales de derechos humanos no tenían una clasificación, una descripción de la desaparición forzada, no había un derecho humano a no ser desaparecido, no había una normativa específica sobre derechos, el derecho a no ser desaparecido, cómo reaccionar ante las desapariciones forzadas. Fue el esfuerzo de América Latina el que comienza a insistir en la necesidad de tener convenciones específicas que trataran el tema de la desaparición forzada. El primero, un movimiento muy importante, surge con la Federación Latinoamericana de Familiares de Personas Desaparecidas en 1980. En 1981 se hace un seminario en París, cuyo principal exponente, aparte de todas las personas de distintos países de América Latina, es Julio Cortázar, que tiene un discurso que le recomiendo a todos que lo lean porque es muy poderoso el mensaje que da Julio Cortázar sobre lo que nos dice y termina diciendo: la presencia invisible de los desaparecidos hoy aquí en esta sala nos llama a continuar reflexionando sobre cómo les respondemos a su silencio que nos aturde o algo así, ¿no? Obviamente Cortázar era mejor que yo, pero algo así. Y desde ese 1981, América Latina comienza a insistir a movilizar a la comunidad internacional para que haya tratados.
en la Convención de los Derechos del Niño, gracias particularmente al esfuerzo de las abuelas de Plaza de Mayo. Se incluyen 2 artículos, el 7 y el 8, que es sobre el derecho a la identidad, que es precisamente para responder al tema de el plan sistemático de robo de bebés que implementó la dictadura, la declaración sobre la protección de todas las personas contra las formas de desaparición forzada, que es el instrumento que tiene que aplicar Luciano en el grupo de trabajo. En el 92 también surge modelado en el modelo que las organizaciones latinas comienzan a hacer. En el 94 el sistema interamericano produce el primer tratado internacional sobre desapariciones forzadas. Y aquí, para destacar, ya mencionamos la Comisión Interamericana, aquí es la OEA con un tratado. El sistema interamericano, que para mí es una creación de América Latina, también lidera este proceso. El Estatuto de Roma, por la insistencia fundamentalmente de los países de América Latina y las organizaciones de América Latina, incluye por primera vez el delito de desaparición forzada como un crimen internacional. Ningún otro tratado de derecho penal internacional había incluido la desaparición forzada. Los elementos del tipo penal internacional de la desaparición forzada están hechos exclusivamente o básicamente escritos por latinoamericanos. Y terminamos con lo que fue el sueño por 30 años prácticamente de América Latina, de tener una convención internacional, la primera convención internacional que crea el derecho a no ser desaparecido, que define muy claramente cuáles son las obligaciones, quiénes son las víctimas de desaparición forzada, con la convención en el 2006. En materia de jurisprudencia, los latinoamericanos no queremos solo papeles, queremos también que haya casos donde cada una de las personas desaparecidas tengan una respuesta de un organismo internacional. Y en materia de desaparición forzada, el liderazgo también en el desarrollo de casos individuales de desapariciones forzadas también se da en América Latina. Manfredo Velázquez Rodríguez, ¿cuántos escucharon del caso Velázquez Rodríguez? A los abogados, todos los estudiantes de Derecho. Yo digo a mis estudiantes que no pueden aprobar la materia si no saben Velázquez Rodríguez. Yo cuando empecé a hacer derechos humanos, como decía Marcelo, hace 30 años casi, me decidí por derechos humanos porque había un solo caso. Estaba Manfredo Velázquez Rodríguez, no había que estudiar más nada. Si me ponía a estudiar constitucional, hacía 150 años, teníamos una constitución, había miles de casos, más fácil estudiar derechos humanos. El problema es que los latinoamericanos siguieron litigando, ahora hay un montón de casos, pero yo me quedé con Velázquez Rodríguez. Persona desaparecida en Honduras, primer caso que un tribunal internacional establece cuáles son los derechos violados, cuáles son las obligaciones de los estados para responder a las desapariciones forzadas. 1988, primer caso. Primer caso del Comité Internacional, del Comité contra la Desaparición Forzada, que Luciano también fue miembro, un caso argentino. Caso argentino. Primero y único caso hasta ahora. Caso de Irusta, un caso de desaparecido en la provincia de Santa Fe. Un abogado, un defensor público de Santa Fe presenta el caso ante el Comité Internacional, ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Le pide un pronunciamiento muy interesante, porque aquí nosotros pensamos en desaparición forzada. Tiri desapareció en el 77, 40 años después todavía no sabemos qué pasó. Irusta desapareció por 4 o 5 días. Y el comité ahí dice, no importa por cuánto tiempo desapareció la persona. Si hubo un periodo de tiempo donde estuvo privado de la libertad por agentes estatales sin que se dé información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, eso es desaparición forzada. Y esa jurisprudencia fue muy muy importante porque hoy lo vemos en muchísimos países que se producen este tipo de desapariciones temporales. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque si a mí me dan el micrófono como buen defensor, yo sigo hablando. ¿Cuánto? 5 días más. 5 días. Bueno. Entonces, jurisprudencia. La original y la más reciente y la primera y única del Comité de Desapariciones Forzadas, pero si lo vemos en cualquier otro organismo internacional de derechos humanos, lo vamos a ver que América Latina lidera. Los únicos casos de jurisprudencia sobre desapariciones de niños o niñas en todo el mundo son sobre casos de América Latina. No hay jurisprudencia europea, no hay jurisprudencia de África sobre esto. Si lo vemos en otras áreas, se da lo mismo. Pero
Al mismo tiempo que fuimos internacionalmente, nosotros actuamos con el efecto boomerang, que era arrojar el boomerang hacia la comunidad internacional y que regresara, porque el trabajo más importante, y para los estudiantes, todos cuando estábamos en las aulas de esta facultad, lo que queríamos era ir a trabajar a la Comisión Interamericana o presentar denuncias ante la Comisión Interamericana. Pero la transformación de nuestro país o de cualquier país de América Latina o de cualquier país del mundo no va a suceder en la Comisión Interamericana o en el grupo de trabajo o en el comité. Va a suceder con lo que hagamos aquí y con las transformaciones que podamos hacer en nuestros propios países. Y eso lo entendió el Movimiento de Derechos Humanos de América Latina desde el principio en su trabajo sobre desapariciones forzadas. Buscaron una respuesta legislativa. Si uno mira en cualquier otra parte del mundo, no hay un marco legislativo sobre desapariciones forzadas como el que existe en América Latina. No hay prácticamente legislación de ausencia por desaparición forzada fuera de los países de América Latina. No hay prácticamente un delito autónomo de desaparición forzada fuera de América Latina. No hay una ley general de desapariciones forzadas como la que acaba de aprobar México. Son muy pocas las leyes que podemos encontrar en otros países. Si hay delitos de desapariciones forzadas, son los delitos del Estatuto de Roma como crimen internacional, pero no como un delito autónomo y no en el contexto de crímenes internacionales. En los esfuerzos judiciales no hay, a pesar de todas las idas y vueltas que hemos visto en América Latina, no hay ninguna otra región del mundo que haya tenido tantos avances judiciales en contra de las desapariciones forzadas como tiene América Latina. Con idas y vueltas, como de tener cortes supremas de injusticia, con grandes patrones de impunidad en muchísimos países, pero con iniciativas desde muy temprano en el retorno a la democracia en Argentina, como la Cámara Federal cuando dicta sentencia, y es, si no sé, me pueden corregir, pero creo que fue el primer tribunal doméstico que condenara por responsabilidad de mando en casos de desapariciones forzadas. Esto, obviamente, luego con retrocesos de obediencia de vida, punto final. Estos retrocesos los vemos en muchísimos países y lo que aprende el movimiento de derechos humanos es seguir con el boomerang. Yo les había dicho, fueron hacia afuera, volvieron hacia aquí. Vuelven hacia adentro, les responden con la obediencia de vida y el punto final. ¿Qué se hace? Se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se obtienen sentencias o decisiones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, declarando que las amnistías o el punto final, obediencia de vida, son contrarias a las obligaciones de derechos humanos, y se vuelve a nuestro país a continuar litigando. Y si no hay espacios en el litigio doméstico, se va a otros tribunales domésticos de otros países y dicen, si no lo van a juzgar en Argentina, no lo van a jugar en Chile, no lo van a jugar en Perú, a donde sea, vamos a ir a otros tribunales a ver a dónde podemos tener suerte. Se logra el arresto de la detención de Pinochet en Londres por un juicio en España, se comienzan a hacer juicios, por ejemplo, Forti, hijo de una persona desaparecida, contra Suárez Mason, una demanda por el Elliott Claim Act en Estados Unidos. Sivingo, condenado a 1084 años de prisión, entre otros por casos de desapariciones forzadas. Entonces el boomerang también, ya no solo hacia los organismos internacionales, pero sino también hacia otros países. Todos los países que han ejercido la jurisdicción universal, que es esta jurisdicción que les permite investigar casos de desapariciones en terceros países, todos han tratado casos de desapariciones forzadas en América Latina. Hay casos de desapariciones forzadas en Suecia, Suiza, Italia, Francia, Alemania. Y si no podemos hacer juicios para buscar condena, buscamos otro tipo de respuesta judicial, por ejemplo los juicios de la verdad aquí en Argentina. Ustedes lo han visto, me quedan como 2 minutos. Y luego, cuando el boomerang nos vuelve con la Comisión Interamericana y la Corte, que dicen que las amnistías son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se reabren los juicios, nosotros los tomamos y comenzamos a hacer juicios de una manera sin ningún precedente en ninguna parte del mundo. No hay ninguna otra parte del mundo, con todos los problemas que tenemos aquí, que son lentos, que son pocos, que muchas condenas son bajas.
No hay ninguna otra parte del mundo que tenga tantas personas condenadas, juzgadas o procesadas por desapariciones forzadas. Incluidas las hijas de Tilly, que pudieron testificar en el caso de en uno de los mega casos de la ESMA, donde pudieron dar su testimonio de lo que le pasó a su madre o de lo que ellas sabían que pasó a su madre y a su padre. Y hoy estamos en una nueva etapa en América Latina que tampoco hay precedentes en ninguna parte del mundo, que ya no es a los responsables directos, fundamentalmente agentes de las Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad o grupos paramilitares, sino que estamos a otros civiles que han participado también en las desapariciones, como son curas, autoridades religiosas, responsabilidad empresarial, jueces de la dictadura. Pueden mirar a donde quieran, en cualquier parte del mundo no existe algo así como lo que existe en Argentina fundamentalmente, pero también en otros países que estamos viendo esto. Y hoy lo que hemos visto y que se va a comenzar a replicar probablemente en otros países, ya no es poner una barrera de impunidad donde se ha logrado romper esta barrera de impunidad, sino empezar a hacer estrategias de reducir las penas, dar indultos humanitarios, prisiones domiciliarias, el 2x1. La inventiva de los de América Latina también sirve para esto. Y probablemente ya el boomerang ha ido hacia la Corte Interamericana con el indulto supuestamente humanitario contra Fujimori. La Corte ya ha dicho que no se puede, le han pedido que responden con una ley. Probablemente en un par de meses vamos a tener una nueva respuesta de la Corte Interamericana en esto. No me da tiempo, así que voy a ir. ¿Sí? ¿Cuánto estamos? Sí, me queda un montón. Sí, quiero terminar. El tema de derecho a la verdad se da la misma historia. Comisiones de la verdad. Todos los países de América Latina donde ha habido desapariciones han tenido comisiones de la verdad. Hay comisiones de la verdad en muchos otros países del mundo. Las primeras surgen en América Latina, el resto del mundo aprende sobre esto y las comienza a utilizar. No todos los países donde hay desapariciones forzadas han tenido su comisión de la verdad como tuvo América Latina. Obviamente los familiares de Tilly acudieron a la CONADEP para denunciar su caso. Está el número del legajo ahí, si alguien lo quiere revisar, puede ir a los archivos y lo puede encontrar. También hubo iniciativas de la sociedad civil cuando todavía el Estado no estaba preparado para crear comisiones de la verdad, como el Arzobispado de Guatemala crea el Guatemala Nunca Más. En Brasil se crea lo mismo sobre tortura nunca más, pero son respuestas de la sociedad civil a la inacción del Estado. Se crean equipos de antropología forense, fundamentalmente primero el equipo argentino de antropología forense para buscar y determinar la identidad de las personas desaparecidas. Esto influye tanto no solo en el tema de identificación de personas desaparecidas, sino en la genética misma. Y esto hoy se ve en muchas otras partes del mundo. Hoy lo que estamos viendo en los últimos 2 o 3 años son creaciones, salvo Argentina, creaciones de unidades especializadas de búsqueda de personas desaparecidas que se dan en los últimos tiempos, de clasificación de documentos y preservación de archivos históricos, estudio de los archivos históricos. Esto también lidera América Latina y obviamente en algunos de los documentos desclasificados, por ejemplo de Estados Unidos, aparece el nombre de Tilly. Y esto nos permite continuar el proceso de documentación. En reparaciones y memoria, lo mismo. No tengo tiempo, pero hay muchísimos, ustedes los conocen. Para dar un ejemplo solo de memoria, Tilly vimos que era una dirigente gremial. Su actividad gremial en los astilleros en La Plata, una de sus actividades principales era promover la creación de un jardín maternal, así las madres trabajadoras tenían un lugar a donde dejar sus hijos y sus hijas mientras estaban trabajando. Esa fue una de las movilizaciones principales que tuvo Tilly en su trabajo gremial. Desaparece, no se concreta, y solo 3 o 4 años atrás
se crea en Los Astilleros el jardín maternal, que lleva el jardín de Tilly, lleva su nombre, el dibujo es el dibujo de la nieta de Tilly, que lo representa, y esta es una de las formas de la memoria que no depende solamente de las iniciativas estatales, sino nuevamente del esfuerzo de la sociedad civil, de los familiares. El movimiento de derechos humanos, ustedes lo saben, que da el ejemplo, los pañuelos blancos, esto es Turquía, pañuelos blancos, el ejemplo de las fotos de las personas desaparecidas, tal como lo desarrolla el movimiento de derechos humanos en América Latina, en todas partes del mundo es el mismo modelo. Y estos son solo dos ejemplos simbólicos de la influencia que tiene el movimiento de derechos humanos de América Latina en el resto del mundo sobre desapariciones forzadas. FEDEFAM, creado en 1980, la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas, o la Coalición contra las Desapariciones Forzadas, surgen en los 2000, 20 años más tarde, cuando ya había desapariciones en todas estas regiones del mundo. La capacidad de movilizar. Este es el primer informe sobre desapariciones sobre Argentina de un organismo internacional. Este es el informe de Amnistía Internacional de 1979, y obviamente en el informe ya se incluye el nombre de Tilly, porque se tocaban todas las puertas, y esta es una de las enseñanzas que tenemos desde América Latina: golpear todas las puertas y promover incluso, por ejemplo, que Israel también empezara a estudiar el tema de los desaparecidos judíos en Argentina. Y la pregunta es, si hicimos todo esto, ¿vale la pena? ¿Es este un modelo que sirve para el resto del mundo o no? Este señor, Gabriel Gatti, que es un argentino-español sociólogo, él dice que no. Y él dice que no porque dice que hay que volver al modelo, al desaparecido originario. El desaparecido originario es el de Argentina. Y todos los demás no son desaparecidos. Son otra cosa que no habría, o habría que tener mucho cuidado si copiamos ese modelo. Yo creo que el modelo que se desarrolla en América Latina nos permite dar el marco referencial sobre los tres elementos de una desaparición forzada, que permite adaptarlo a cualquier contexto. ¿Cuáles son los tres elementos? Privación de la libertad, seguida, perpetrada por el Estado o por agentes privados, con la tolerancia o participación del Estado, cooperación del Estado, seguido por la negativa de dar información sobre la privación de libertad o sobre qué pasó con la persona desaparecida. Estos tres elementos se dan en cualquier contexto. Y por eso podemos hablar de desapariciones forzadas, de lo que hacía la CIA con el programa de rendiciones extraordinarias, cuando llevaba a las personas que arrestaba en Afganistán o a donde sea, a estos lugares que los llamaban los black holes, agujeros negros, sin dar información, o sea, privada de libertad, no daba información, era por el Estado. Esta es una desaparición forzada. Los campos de concentración que hoy existen en Corea del Norte permiten decir que son desapariciones forzadas porque están estos tres elementos. El contexto político, el contexto social, el contexto económico, el contexto cultural, las razones ideológicas por las cuales se sigue esta práctica son diferentes. Pero los tres elementos fundamentales de las desapariciones forzadas que se desarrollan en América Latina siguen estando vigentes. Y las respuestas de cómo responder a estas necesidades siguen estando vigentes. Y lo que hemos aprendido, y lo podemos ver, es que los tres elementos, verdad, justicia y reparación, los vemos que se reproducen en otros contextos. Y la verdad, justicia y reparación, que son lo que se reclaman frente a las desapariciones forzadas, siguen existiendo en francés, en árabe, en tangalés, creo que es, en inglés, y estos son los tres valores que hemos aprendido desde América Latina. Y para terminar, ahora sí, Leo, como dije al principio, en parte mi respuesta es responder a esta foto. La foto es Eleanor Roosevelt con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todos probablemente escucharon de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de Eleanor Roosevelt.
como una de las principales inspiradoras, redactoras de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en esta Declaración Universal, la historia y la contribución de América Latina, la mitad de los artículos que están aquí son fundamentalmente por la influencia de América Latina. No todos, pero muchos, que fue la que sirvió de balance entre la posición del bloque occidental en ese momento y el bloque soviético. Esta es la historia, y la historia de desapariciones forzadas es la que permite contrarrestar este balance donde América Latina recepciona del norte lo que nos tienen que decir el norte de cómo respetar los derechos humanos. Y nosotros lo que le podemos decir desde América Latina, que tanto en la Declaración Universal como en materia de desapariciones forzadas, nosotros no somos solamente violadores de derechos humanos, sino que somos creadores de estándares de derechos humanos y de respuestas efectivas a violaciones masivas de derechos humanos, como no lo ha logrado ninguna otra región del mundo. Esto no significa que no haya, como dije, problemas gravísimos en materia de desapariciones forzadas, que haya impunidad, que haya personas que siguen desapareciendo en muchísimos países, pero tenemos buenos datos, buenas noticias. Este es el mapa de todos los países que participaron en el programa de rendiciones extraordinarias de los Estados Unidos, que son desapariciones forzadas. De América Latina no participó ningún país, por lo menos hasta la información pública que tenemos en el día de hoy. Vaya a saber después, pero hasta el día de hoy pareciera que ningún país, quizás algo aprendimos de lo que fue nuestro pasado y que no permitió a la sociedad civil que los gobiernos tuviesen el espacio suficiente para seguir los dictados de Estados Unidos. Y volviendo a Tilly, yo quisiera que la imagen de los que trabajamos en derechos humanos, que siempre es la imagen de la persona torturada, la persona asesinada, los refugiados tristes, la perpetuación de gravísimas y masivas violaciones a derechos humanos, sean civiles o políticos o económicos, sociales y culturales, también sea una imagen como esta, la de los hijos y los nietos de Tilly, que tienen un mensaje de esperanza y un mensaje de enseñanza para todos nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos dos comentarios por ahí, algunas preguntas después y sí, la idea que teníamos con Leo era plantear quizás las cuestiones que a nosotros nos surgían de la expresión de ayer, que por supuesto le agradecemos un montón, son súper interesantes y muy completa, y bueno, la idea era como plantear algunas cuestiones y después dejarlo abierto para discusión y para que Ariel quiera plantear. Yo acá viene mi aclaración. Yo soy profesora de Derecho Internacional, no puedo evitar como ir hacia allá en las preguntas. Me pareció muy interesante algo que planteaste hacia el final del rol de América Latina en la formación del Derecho Internacional, porque uno cuando tiende a estudiar Derecho Internacional siempre estamos como en la periferia, digamos, América Latina, por lo menos en términos de lecturas clásicas del Derecho Internacional. Y me pareció interesante esto de remarcar, digamos, la participación más activa de los países de América Latina. Básicamente, no en el caso de desaparición forzada, pero en general, digamos, cuando los tribunales empiezan como a hacer análisis de la práctica de los estados, la práctica de los estados de América Latina no aparece como en los primeros comentarios. Y entonces, de ahí, digamos, me surgían como dos cuestiones en términos del trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo mencionaste, pero quisiera como quizás desarrollar un poco más sobre eso, básicamente con la práctica de la Corte Interamericana y la práctica de los estados latinoamericanos, como en reacción de ese boomerang a lo que decía la Corte y las limitaciones que eso puede tener hoy, en términos de que la Corte siempre piensa en la responsabilidad del Estado, entonces todo el desarrollo tiene que ver con la responsabilidad del Estado, y quizás cuando uno pasa eso a la responsabilidad de las personas puede como encontrarse con algunas limitaciones, básicamente con esto que
vos lo planteabas siempre con el rol del Estado, ¿no? Aun cuando son organizaciones no estatales, siempre planteabas como una aquiescencia o una complicidad del Estado, y en el Estatuto de Roma, por lo menos en el marco del crimen de lesa humanidad, eso no aparece necesariamente así. Entonces quería saber si en términos de, porque estamos hablando de la responsabilidad del individuo, de la responsabilidad del Estado, ahí el juego con el rol del Estado es diferente. Y después te quería preguntar si los países de América Latina hoy tienen alguna cuestión más todavía de influencia. Básicamente, y esto Luciano siempre habla esto de la diferencia de la definición del Estatuto de Roma en la definición de la desaparición forzada en el Estatuto y en las convenciones, en la Interamericana y en la Universal, y el rol que tienen hoy los Estados, quizás en la discusión que tiene los Estados latinoamericanos, en la discusión que tiene hoy en la Comisión de Derecho Internacional sobre la Convención de Desaparición Forzada, que como es por ahora es igual que el artículo del Estatuto de Roma, tiene como la misma perspectiva, y si los Estados latinoamericanos ahí están como planteando algún tipo de, digamos, postura diferente en ese sentido. Okay. Con eso estoy. Bueno, tomo yo 2 minutitos también para hacer una observación. Mirá, quizá para usar la misma frase que usaste en la presentación, Ariel, hay una cuestión que apareció, que es el efecto boomerang, donde hay una cierta demanda local que se proyecta hacia algún espacio internacional o extranjero en busca de una respuesta satisfactoria a ese reclamo insatisfecho, con la expectativa de que esa decisión, en principio externa, luego reingrese a nuestra comunidad política de manera medianamente eficaz. Sobre el final de tu presentación aparece también las quejas por el 2x1, y esto un poco apunta hacia el lugar al que quiero remarcar. En general es una cuestión bastante disputada. ¿Qué hay que hacer con esos pronunciamientos internacionales? Siempre hay, y en particular, por cierto, también como algo vinculado a la tradición latinoamericana, que quizás en materia de derechos humanos tiene en general una posición más porosa, más abierta, más dúctil y flexible en torno a este diálogo, pero que cuando lo transformamos o lo llevamos hacia otros territorios, genera en cambio algún otro tipo de resquemor, ¿no? Cierta idea de, dicho muy ríspidamente, digamos, de resistir el imperialismo, de trabajar con los no alineados, de salirse de los bloques, de buscar posiciones originales que no sean en definitiva ninguna de las del mundo, etc. Parece que según a veces la materia de la que estamos hablando, como comunidades políticas tendemos a veces a confiar de alguna manera en que ese diálogo transnacional e internacional va a ser genuino y legítimo en definitiva, y hay a veces donde ese tipo de injerencia internacional, o mejor dicho, ese tipo de interacción internacional, estamos más dispuestos a leerla como una injerencia indebida, como una intromisión en nuestros procesos constitucionales, como un ruido en el diálogo que tenemos que tener, etc. Entonces ahí un poco la pregunta era así, tiene la pregunta o el comentario genérico, ¿no? En la Corte Argentina esto se ve claramente ahora, digamos, tenemos, pero no quería igual hacerla tan local. Sí tiene un aspecto muy local, que es que, bueno, la Corte viró su jurisprudencia de los últimos tiempos. En todo caso, ha ido y venido varias veces. En su composición actual parece haber llamado la atención otra vez acerca de el problema que había. Esto que vos llamás el boomerang y que tiene como una connotación virtuosa, para la Corte hoy parece tener una connotación no tan saludable. Dice, sí, el boomerang vuelve, pero te pega. Claro que algo vuelve, pero lo que vuelve es algo a veces inasible, a veces funciona, a veces no, y entonces lo mejor es restringir un poco, con algún tipo de resguardo, para que eso que se genera un poco por fuera del continente de nuestra propia discusión política no se vuelva en nuestra contra, en definitiva. Y quizás la imagen es la misma, pues alguno te diría,
Claro, es un boomerang lo que vos estás planteando. Sí. Entonces, bueno, un poco en eso, hay algunas discusiones. La academia en Estados Unidos tiene esa discusión. Harold Koch tiene esta idea del proceso legal transnacional, y hay una cierta idea de que el derecho es legítimo, que el derecho debe ser obedecido cuando hay una deliberación robusta en su formulación, y esto hace que si las reglas que tenemos son las reglas que entre todos elegimos genuinamente en un debate abierto, participativo, etcétera, etcétera, aceptar son reglas que debemos obedecer. Y que en cambio las reglas que carecen de estas notas, el derecho internacional en su conjunto, un poco menos, son reglas que más bien es bueno resistirlas. Todas tus intuiciones parecen ir en contra de que es bueno resistir esto, y más bien quizá a favor, no lo sé. Entonces la pregunta era un poco la descripción que vos haces de una interacción tan nutrida, tan sofisticada, tan sostenida en el tiempo de Latinoamérica y este pedazo del derecho internacional, o este fragmento del derecho internacional, si nos dice algo acerca de su legitimidad. Digamos, esto, en definitiva, nos ofrece una mejor razón para sentirnos obligados, o sencillamente es como una curiosidad de la historia que este tema haya emergido en Latinoamérica, dejando a salvo igual muchas de las enseñanzas que pueden aparecer. Uno puede decir, bueno, no importa, sigue siendo una región de interés, hay fenómenos para ver, pero eso no lo hace más legítimo, no lo hace más autoritativo, no le da ningún plus en cuanto a que deba ser obedecido. Simplemente nos llama la atención y nos obliga a estudiarlo mejor como fenómeno. Y hay un poco era preguntarte, bueno, nada, tu lugar en esto, digamos, si nos arrima o no alguna respuesta ya más de tipo, una traducción más literal, más normativa, no sé si hay mejores razones sobre la base de que hay tanta interacción para estar obligados a obedecer el derecho internacional. Después, bueno, hay otros, pero acá me quedo. Quizás tomamos otras más y No, si vos querés seguir hablando, aprovechás ahora y mejor que responda. se va a olvidar. Después, Hasta con esa... Yo estoy viejo, pero no tanto. vamos a colgar un poco. Respondo muy brevemente, Natalia. A ver, una de las... yo presenté el lado bonito de la película, ¿no? O sea, y uno de los problemas fundamentales, yo creo, es que el grupo de trabajo, por ejemplo, está en plena discusión, o hace años que está en plena discusión, es qué hacer con las desapariciones forzadas de los actores no estatales. Y esta definición tan fuerte de la desaparición forzada con la centralidad del Estado es la representación más clara de la influencia de América Latina. Hoy esa herramienta quizás no sea suficiente. Si el Estado Islámico desaparece en Siria, vayan a decirle a la familia, perdón, pero el grupo de trabajo no puede atender su reclamo porque es el Estado Islámico, que no es un Estado, y tiene que ir al gobierno de Siria. El gobierno de Siria dice, pero si yo les estoy combatiendo, a esto les estoy tirando hasta gases químicos, qué sé yo, o sea, no me digan, ustedes no tienen. Entonces, este es un problema, sí, fundamental. Yo creo que un problema desde el derecho público internacional, que todavía la centralidad del Estado es muy fuerte, y es muy fuerte la centralidad del Estado en materia de derechos humanos. Normativamente yo todavía no estoy preparado para dejar de lado la centralidad del Estado. Entonces, esto no significa que no tengamos que, por ejemplo, en este proceso de seguir exigiendo que la comprensión de la tolerancia, la aquiescencia, la cooperación del Estado tiene que ser de distintas maneras, y hay que analizarlo y expandirlo. Quizás es la visión positiva y esperanzadora, que todavía el marco sí nos ofrece herramientas, lo que pasa es que todavía no la hemos interpretado con toda la amplitud que necesitamos. El problema con mi teoría es que vamos a llegar a lo que dice Leo, que es en parte lo que yo critico de la Corte. Si no nos alcanza lo que dice la Convención Americana, no le prestemos atención al texto de la Convención Interamericana y dejemos que la Corte invente lo que se le ocurra que hace, y la Corte se saca de la galera
un montón de cosas y después dice, y los estados cumplan, y los estados le dicen, ¿y por qué voy a cumplir? Entonces, ahí hay un problema que yo creo que si nosotros creemos realmente y normativamente en la teoría del boomerang, la exigencia tiene que ser tan fuerte hacia los estados como hacia los organismos internacionales. Y creo que todavía hay en la academia, o en mucha de la academia, particularmente de América Latina, es un recitado poético florido de lo bueno que es la Corte Interamericana, con muy pocas posiciones críticas sobre lo que dice o no dice la Corte Interamericana. Y si uno es muy crítico, después lo dejan de invitar a los seminarios de la Corte, como a mí no me invitan a los de la Corte. Es algo que me invitan porque el secretario es amigo mío y me invita. Pero si no fuera por eso, no me invitaría porque no les gusta que a uno lo critique, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es muy importante. Entonces, en el efecto boomerang, y para ir a lo que dice Leo, es tan importante entender el proceso a nivel internacional como a nivel nacional. Y yo lo que dije, y no lo desarrollé, pero en el artículo que acompaña esta presentación, yo hablo de la contextualización y entender los principios generales y este marco general y adaptarlos a las realidades nacionales y responder a las realidades nacionales. Desde estos tres principios básicos que es la verdad, la justicia y la reparación. ¿Qué significa esto? En mi criterio es que los organismos internacionales, particularmente la Corte Interamericana, tiene que ser muchísimo más atenta, estar muchísimo más atenta a qué está pasando en las dinámicas internas de los países y poder entender estas propias dinámicas. Porque la transformación, finalmente, como dije al principio, viene de lo nacional, no de lo internacional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? A mí no me preocupa tanto que la Corte Suprema Argentina le haya dicho a la Corte Interamericana, a usted se le fue la mano y en este caso yo no voy a cumplir. Esto para mí es un proceso normal de tires y aflojas entre dos tribunales con distintas competencias que no tienen una autoridad superior que dirima esto y van a seguir yendo, el boomerang va a seguir yendo y viniendo. Y ojalá que, como se lo dijo la Corte Interamericana en el caso Expósito, porque a la Corte Interamericana se le fue la mano en Bulacio y dijo que todos los delitos, violaciones a derechos humanos eran imprescriptibles y que había que reabrir el juicio contra este comisario Expósito que había desaparecido a Bulacio. La Corte Suprema, entre otros Zaffaroni, le dijo, esto es contrario a todos los estándares de protección de garantías penales, pero como tengo que cumplir, voy a seguir lo que dijo la Corte. La Corte en el siguiente caso, que es un caso de Ecuador, da la vuelta y escuchó a la Corte Argentina. Entonces, en este diálogo normativo de ida y vuelta, de reacomodamiento entre dos tribunales, de espacio de diálogo, pero para mí tiene que haber diálogo internacional, bidireccional, de lo nacional a lo internacional y de lo internacional a lo nacional. El problema es que la Corte Interamericana, como están en Costa Rica, visten todo y se creen muy importantes, muchísimas veces no presta atención a lo que pasa y a la riqueza jurisprudencial de nuestros propios países. Y esto creo que es muy importante para tener en cuenta. Sobre el discurso más ideológico, estos organismos internacionales son la CIA, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en casos de Argentina en la época de Menem, venía la Secretaría de Derechos Humanos en esa época, ustedes se acuerdan que la época de Menem era la época de las relaciones carnales con Estados Unidos. Entonces yo trabajaba por una organización de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Menem me decía, yo hago caso a todo lo que ustedes me digan porque a usted le paga la CIA. Y entonces, nosotros decíamos, hay que solucionar amistosamente este caso y tenemos reparaciones en Argentina porque solucionaron amistosamente un caso, no por eso solo, por un montón de otras dinámicas. Pero entonces, ahora, el discurso ideológico, esto es injerencia indebida. Yo hice un estudio para comparar la carta que manda Venezuela denunciando la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la carta que manda la dictadura argentina respondiendo al informe de la visita in loco del 79. Son exactamente los mismos argumentos. Es injerencia indebida, imposición de actores foráneos, qué sé yo, no sé, pero los argumentos, ustedes no tienen fundamento, no tienen metodología, son exactamente los mismos. A mí, esta ideología, sea de derecha o izquierda, no,
para mí, hasta ahora, normativamente, creo que el cuestionamiento de la Corte Suprema es muchísimo más sofisticado que el cuestionamiento del movimiento nacional y popular. Lo que viene del movimiento nacional y popular que cuestiona estas injerencias es lo que vemos en Correa, que en cuanto a Correa lo empezaron a procesar por corrupción o por mandar matar a un militar en Ecuador, lo primero que dijo es: voy a presentar un pedido de medidas cautelares a la Comisión Interamericana, cuando durante todo su gobierno se había pasado criticando a la Comisión Interamericana por las medidas cautelares que daba para proteger la libertad de expresión. Entonces, a mí estos discursos ideológicos no solo que me van a hacer cambiar ideológicos políticos, partidarios de la coyuntura. Esos no son los que... Sí, lo de la Corte Suprema, yo creo que ahí exige una reflexión muchísimo más profunda de la Corte Interamericana de cómo se relaciona con los tribunales supremos. Y los tribunales supremos, cómo se relacionan con la Corte Interamericana. Y ese diálogo, yo lo veo todavía que tiene que haber un espacio donde sí se puede, todavía hay un espacio de engranaje. ¿Cuál es la respuesta normativa? No la tengo. Sí. Yo quería preguntar sobre el fenómeno de las desapariciones breves o cortas, las llamadas desapariciones breves, porque son prácticas que se dan más en contextos democráticos, entre comillas, que las desapariciones clásicas propias de las dictaduras. La primera pregunta es si tenemos una conceptualización normativa sobre desapariciones breves, si existe eso en el derecho internacional. Y lo segundo es que, viendo otro tipo de casos que se dan en el marco de un procedimiento judicial, si podemos hablar de esos casos como desapariciones. Voy a describirlos. El primero, hay una detención policial y luego hay este famoso, como decimos en Venezuela, el ruleteo, ¿no? Que te trasladan por muchas horas en un vehículo y no llegas a un centro de detención, o cuando llegas después de 7, 8, 10 horas y durante ese tiempo no hay información de la persona detenida. ¿Eso calificaría como desaparición? Pregunto, número uno. Y número dos, la otra situación es dictado un auto de detención preventiva, te llevan a un supuesto sitio de reclusión, cualquiera que sea, pero vas al sitio de reclusión y te niegan que la persona está detenida ahí. ¿También calificaría eso como desaparición? A pesar de que hay un auto formal que dice que está ahí detenido, etc. Eso, y pensar un poco con el tema de las desapariciones breves. Pues pienso en Venezuela, que trabajo allá y es del país, son las prácticas que están ocurriendo más en este contexto, y me parece que no hay una documentación sobre estas situaciones porque se piensan las desapariciones como periodos extendidos o años o cosas. Entonces, quiero pensar sobre eso. ¿Tomamos varios? ¿No hay más? Necesitamos una ayuda. ¿Sí? Con mi clínica de derechos humanos y dos organizaciones venezolanas, vamos a presentar una aclaración general al grupo de trabajo. Preguntémosle a Luciano cómo lo van a resolver. Lo mandamos. Sí. Si están los tres elementos, que es la privación de libertad por autoridades estatales, con negativa de reconocer la detención o información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, no hay un plazo temporal. En relación porque Natalia se ríe y me bocharía en el examen, decía, bueno, pero ¿qué dice el Estatuto de Roma? Yo aprendí de Luciano que el Estatuto de Roma solamente es una limitación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para decir, no vamos a investigar todos estos crímenes, sino solo una porción de estos crímenes, que son los crímenes que tienen una extensión prolongada en el tiempo y que tienen como intención remover a la persona de la protección del Estado y lo expanden en algo más que es una organización política similar al Estado. Entonces, esto es solo el derecho penal internacional, no cambia nada la definición del derecho internacional de los derechos humanos, sino que de todo un abanico de posibles delitos internacionales que podría tener la Corte Penal Internacional, los estados decidieron restringir solo el ámbito a ciertos delitos. La cuestión temporal no juega, el comité en el caso Irusta lo dijo específicamente, el grupo de trabajo muy consistentemente, particularmente en la primavera árabe,
es a donde empezaron a surgir muy fuertemente las detenciones. Y yo creo que sí hay que distinguir en tus ejemplos, hay que ser claros. Hay un problema burocrático, de que no lo registraron o que el que registró en el libro todavía no le comunicó al comisario y qué sé yo. Entonces hay un problema ahí burocrático. Pero no hay una práctica deliberada de ocultar la información o de no registrar a la detención por 7 horas para crear incertidumbre, para intimidar, para que otras personas que estén movilizando, para que la familia no sepa qué hacer. Entonces, si es esto, eso es una desaparición forzada. Sí, y creo que por eso también es muy contextual y depende muchísimo de los hechos. Yo creo que lo que se da en Venezuela es práctica generalizada de desapariciones temporales forzadas. Y se da. A veces son un par de horas, a veces son un par de días, semanas y hasta meses ha sucedido. Y están también, ya se están viendo que hay personas desaparecidas por 2 o 3 años. Martín. Sí, esta idea del boomerang, pues una de las cosas que traía el boomerang es ciertos aires de legitimidad hacia el discurso de los derechos humanos y sobre las virtudes de este discurso. Y lo que tengo interés en preguntarte tiene que ver con estas fisuras que se están armando progresiva pero insistentemente desde la Academia del Norte Global acerca de la eficacia, la legitimidad y el futuro del discurso de los derechos humanos, ¿no? Todos estos libros que andan apareciendo que plantean el fin de los tiempos de los derechos humanos y de la legitimidad y de los actores institucionales y de la sociedad civil y de la burocratización y todos los argumentos que deslegitiman todo este accionario internacional de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo ves que eso puede impactar en términos de traer esas discusiones al sur global cuando son conversaciones que se construyen sin tener en cuenta las experiencias del sur global? O sea, son discusiones que parten por lo menos centralmente del trabajo de organizaciones internacionales que no se nutren tanto de lo que ocurre en el territorio y de las virtudes que tiene el discurso de los derechos humanos a nivel territorial más de base, pero que pueden tener una influencia fuerte tanto en la academia del sur global, porque no hay voces equivalentes que estén replicando eso, y probablemente también sean recogidas institucionalmente por gobiernos que no sean tan afectos a este discurso. Entonces, ¿cómo ves esa interacción? No es nada nuevo. No es nada nuevo. O sea, es lo que vemos en toda la historia, hemos visto esto. Donde desde los gobiernos, sea del norte o del sur, se critica al trabajo en derechos humanos y la centralidad del trabajo de derechos humanos en la comunidad internacional. Entonces, se da, por ejemplo, en Estados Unidos, Jimmy Carter centraliza el tema de derechos humanos. Inmediatamente viene Ronald Reagan y desaparece. El tema de derechos humanos se habla de la promoción de la democracia. No se habla de derechos humanos y hay una reacción académica también en ese sentido, para un lado y para el otro. Ahora, cuando la academia en sus torres de marfil en Estados Unidos empieza a hacer estas teorías, en América Latina vamos a seguir respondiendo de la misma manera que respondimos a otras teorías que no nos fueron suficientes para nosotros. Y el activismo de derechos humanos siguió respondiendo de esa manera. Y siguió respondiendo de la manera de entender que por un lado era necesario la comunidad internacional, pero también entendiendo que la comunidad internacional reacciona por intereses geopolíticos de distinta naturaleza. Y esto hay que entender. Que la discusión académica va a tener influencia sobre el movimiento de derechos humanos. Yo tengo mis dudas. Puede ser que ayude al debate. Yo soy académico. Yo sé que, por ejemplo, cuando yo escribo, el movimiento de derechos humanos probablemente no me lee nunca. La Corte Interamericana sí me lee. Entonces, Y no te invita. No me invita. Y ahora no me invita a la Comisión Interamericana, ya no me invita a nada. Todavía. Pero El grupo de trabajo. el grupo, porque todavía lo escribí sobre el grupo de trabajo. Pero la academia
Yo creo que sí es importante analizar, estudiar. ¿Qué tenemos que hacer como latinoamericanos? Es tener nuestras propias teorías. Y no tener miedo de discutir de igual a igual con las teorías académicas que vienen del norte. Yo cuando dije que me había hecho abogado acá y me había refinado en Harvard, yo cuando fui a Harvard por primera vez me di cuenta que era latinoamericano, académicamente. Yo no me di cuenta haciendo trabajo en América Latina todo el tiempo sobre esto. Me di cuenta cuando las cosas que hablaba no tenían nada que ver. Y te decían, a ver Ariel, ¿qué piensa América Latina sobre este tema? Como si yo pudiese representar a toda América Latina porque era el que tenían ahí de muestra de Argentina, ¿no? O sea, entonces, y no les interesamos a nosotros. A ellos no les interesamos lo que pensamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestras propias teorías. Leer, aprender, entender cómo piensan, por qué piensan de esa manera, por qué algunos escriben de esa manera, porque lo que están haciendo es su cátedra y por ahí les va bien y van a seguir escribiendo eso, aunque no tengan ninguna aplicabilidad práctica. Nuestra forma de hacer academia es completamente diferente, no la podemos abandonar. Una de las cosas que estábamos hablando contigo y con muchísimos de los que estamos acá. La academia tiene las fortalezas y las debilidades, que es una academia comprometida que trabaja y hace academia al mismo tiempo. Con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa, pero esa es en parte la academia que tenemos en América Latina y no tenemos que desechar eso. Porque eso nos ha dado, por lo menos en ciertos lugares, opiniones críticas que no se compran el discurso del norte. Entonces, y yo creo que es eso. Entonces, sí, lo que escriben todos los demás. O sea, en mi época yo estudié con David Kennedy. Entonces, con David Kennedy, que después publica el movimiento de derechos humanos, es parte del problema. Y cuando yo volví a Harvard, después ya no como estudiante, sino y estaba David Kennedy ahí, yo le dije, mire, por ahí nosotros no somos parte de la solución, pero como movimiento de derechos humanos nosotros no torturamos, nosotros no desaparecemos gente. Así que si va a poner en el mismo plano a los gobiernos dictatoriales, a los que hacen guerras civiles, a los que tratamos de contrarrestar esto, está en un problema gravísimo. Entonces, mi mensaje es, sí leamos lo que dicen en el norte, pero creemos lo que necesitamos en el sur. Sí. Yo, pensando en términos de boomerang, contaste la historia de una mujer desaparecida, hablaste del rol de las mujeres en la lucha contra las desapariciones forzadas en el plano doméstico. ¿Crees que eso se vio reflejado en la respuesta internacional con una perspectiva de género y en todo caso, por qué no? Porque vivimos en una sociedad machista, no se vio reflejado. La primera mujer que fue electa al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas fue Jasna Junkuren en el 2010, 30 años después de haber sido creado. La primera presidenta del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas fue Uriah Lesmani hace 3 años, 4 años. O sea, 35 años después que se creó el grupo de trabajo. Entonces no se vio. Y no se vio, y esto es bien interesante, no se vio porque hay toda una estructura machista. Y toda la estructura machista también explica en parte el rol de liderazgo de las mujeres. Por algo salieron las madres y las abuelas. En parte fue una estrategia también defensiva. Se consideraba que era menos riesgoso que la madre, que el padre y que el varón salga a confrontar a la dictadura. Entonces, esta perspectiva machista de la sociedad y de quien crea el riesgo y la tensión, el modelo de la madre que desde una perspectiva humanitaria que se preocupa por su hijo o su hija que fue explotado y utilizado estratégicamente por el movimiento de derechos humanos, fue apropiarse también de estructuras machistas. Entonces, el rol del liderazgo también puede ser explicado por estas estructuras machistas que hay y que hay que pensarlo. Y podemos volver a lo mismo si finalmente el movimiento de derechos humanos sirve
para transformar y este efecto boomerang destruye parte de estas prácticas machistas o no? Probablemente no. Probablemente dio espacio, pero también consolidó ciertas perspectivas. Entonces, yo tengo mis dudas. Y hay otro aspecto muy, muy interesante que yo, por ejemplo, está muy presente en países como el Perú y en un contexto completamente diferente como Sri Lanka. Las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, que también encabezaron el movimiento, y hay fotos ahí de madres en Sri Lanka y en Perú, fueron víctimas de violencia sexual. Y como estrategia política, las madres que fueron víctimas de violencia sexual decidieron no denunciar esa violencia sexual, porque no querían que se pierda de vista que su principal reivindicación era saber qué había pasado con su esposo, o con su hijo, o con su hija, y callaron por 2 o 3 décadas el tema de la violencia sexual. Fue una decisión propia de las mujeres que sirvió en parte para invisibilizar otro aspecto de la violencia asociada con las desapariciones forzadas. Lo mismo lo vimos en Sri Lanka. Y este ejercicio, el abuso de la técnica de terror de la desaparición forzada, también tenía este componente machista, en el sentido de que las mujeres desaparecidas sufrían una violencia sexual mucho más fuerte y diferenciada que los varones desaparecidos, y que las madres o esposas o hijas que buscaban también sufrían esta violencia sexual. Y esto es también asociado al rol de liderazgo y al mismo tiempo a las estructuras machistas que no se habían roto por este rol de liderazgo, y que en parte el rol de liderazgo surge por esta visión matriarcal machista en la sociedad. Y el lado positivo de eso mismo es que se politiza, en el buen sentido de la palabra, el rol de la maternidad como una herramienta política de reivindicación del espacio público para la protesta social en contra de ciertas prácticas de la dictadura. Entonces yo creo que eso no es la madre pasiva dentro de su casa, sino que cuestionan, y por eso son las viejas locas de la Plaza de Mayo, pero que cuestionan también el rol y el modelo de qué tipo de madre esperaba, por lo menos, la dictadura. Sí. Quería preguntarte respecto de las desapariciones vinculadas con la presidencia de Bush, tanto en Irak como en Afganistán, porque cuando gana Barack Obama había como, por lo menos entre muchas personas progresistas, académicos, una cierta esperanza de que se hiciera justicia respecto a las violaciones de derechos humanos de Bush. Y muchos de ellos se sintieron defraudados por Obama. Yo me acuerdo de un artículo de Owen Fis que él compara a Obama con Raúl Alfonsín. Y bueno, sale ganando Alfonsín porque él estuvo acá en el curso de la Junta, etc. Pero te quería preguntar si eso era un caso cerrado, si hubo intentos de llegar a jueces con esos temas. No tengo yo información, quería preguntarte. Es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos mucho para enseñarle a la sociedad civil norteamericana. En el sentido de, por ejemplo, en temas de responsabilidad penal, nosotros hemos hecho muchísimo más esfuerzos que lo que ha hecho la sociedad civil norteamericana, y no hay muchos esfuerzos. Hay algunos esfuerzos. En Estados Unidos prácticamente no hay nada. Y lo que es bien interesante, los pocos procesos penales que ha habido en Estados Unidos por lo que sucedió durante la época de Bush, se ha dado en la justicia militar y nada en la justicia civil. Y esto y tampoco se ha llegado en estos casos de responsabilidad penal en la justicia militar, es a agentes de bajo rango, no a quienes dieron las órdenes, no a quienes estructuraron los planes,
rendiciones extraordinarias o cosas así. Entonces, en esto yo creo que no hay mucho. Que de hecho, yo le comentaba a Martín hoy que la directora de mi centro de derechos humanos, que es una de las académicas que escribe en contra de sobre los problemas del movimiento de derechos humanos y toda esta teoría de que buscamos demasiado penalizar todo y sancionar a todos. Yo lo que le decía es que a ti te molesta que tu modelo es el modelo de tu país, que es impunidad, entonces te molesta que nosotros en América Latina no seguimos el modelo de impunidad de los Estados Unidos. Entonces es tu misma política imperialista de imponernos el mismo modelo de Estados Unidos, que nos criticas a nosotros por concentrarnos en el proceso penal, porque quisieras que copiemos el proceso de impunidad que hay en Estados Unidos. Entonces por eso te decía que las posiciones ideológicas... no ha habido, y tampoco ha habido muy poco debate en la academia que escribe sobre derechos humanos, sobre esta reflexión entre lo que se aprendió en el sur y lo que se podría aprender en el norte de este modelo, y los de América Latina no hemos escrito. Nosotros, uno de los, no sé si es problema, ¿cómo se llama? Temor intelectual, no sé cómo decirlo. Complejo de inferioridad. Yo no quería hacer, viniendo de visita, no quería. O sea, nosotros animamos de América del Sur o de América Latina o del sur global, académicamente, a criticar a la Academia de Estados Unidos sobre algunas falencias y decir: tenemos modelos que ustedes podrían aprender de nosotros. Son muy pocas las personas que han escrito sobre eso. Y muy poco, hay mucho más, por ejemplo, de gente de Asia que ha escrito sobre esto, de África, que de América Latina. Y la verdad que no sé por qué. Y creo que sería bueno. En el caso de Bush es muchísimo lo que nosotros podríamos enseñar. En el caso de Trump, mucho más. O sea, imagínense si Trump, en vez de ser Donald Trump, Estados Unidos, fuera José Trampo, Bolivia. Yo hubiese habido no sé cuántas resoluciones del Consejo de Seguridad, de no sé qué, escribiendo sobre esto. Imagínense que un presidente que gana sin tener la mayoría del voto popular. Y el presidente. Su partido controla las dos cámaras del Congreso y no deja que se nombre a un juez de la Corte Suprema esperando que el otro presidente gane. A uno de los candidatos de la Corte Suprema está acusado de violencia sexual, no importa. Que manda al ejército a su frontera y dice que son todos criminales, terroristas, no sé. O sea, que ataca al periodismo y a la libertad de expresión como enemigos del pueblo. Que dice que si un país desaparece y después mata y descuartiza a un periodista que vive en su propio país, que no importa porque es más importante los negocios. Imagínense si ese era Ronaldo Tramposo, presidente de Bolivia. ¿Por qué nosotros no estamos escribiendo desde América Latina lo que hemos aprendido del deterioro del Estado de Derecho y las implicaciones que esto produce hacia la vigencia de los derechos humanos? ¿Y por qué no podemos decir a nuestros colegas de la Academia de Estados Unidos: miren las técnicas de resistencia que hemos desarrollado en América Latina y en otros países, miren cómo hemos trabajado a nivel internacional, miren cómo este señor que sale del Tratado de París y que sale de esto y sale del otro y que sale del Consejo de Derechos Humanos, nosotros ya lo pasamos a todo esto en nuestros países. ¿Y por qué no estamos callados nosotros y no podemos contribuir? Porque yo creo, ¿no? Pero creo que es como que se instaló después de la dictadura el no te metas. Creo que viene una parte de ahí. Yo creo que al contrario, o sea, la dictadura trató de imponer el no te metas y la sociedad argentina no lo permitió, reaccionó. Por lo menos después de la dictadura, eso para mí es muy claro. Y es muy claro porque, fíjate esto,
Para mí esto es muy sintomático de lo que podríamos contribuir nosotros al debate público en Estados Unidos sin temor. Cuando aquí estaban cerrados los juicios, porque estaba la ley de punto final, la obediencia debida, el indulto de Menem, estábamos todas de mala. No había juicio a la verdad, no había nada para hacer. ¿Qué hizo la sociedad civil? Escracha. Entonces, no lo podemos tener a nadie en la casa, pero usted no va a salir de su casa. Y le vamos a ir a la puerta de su casa y le vamos a decir, aquí vive un genocida, y si vamos a un restaurante nos vamos a parar todos a aplaudir, va a hacer qué sé yo, y a escracharlo de todas las maneras posibles. Cuando en Estados Unidos, al senador de mi estado, a Ted Cruz, fue a un restaurante y la gente le dice, usted es un hijo de su buena madre, qué sé yo, un conservador y que quiere esto y quiere el otro, qué sé yo, el candidato demócrata salió a pedir disculpas, que por favor había que respetar el derecho de este político a cenar tranquilo. No, yo me peleé hasta con mi esposa, o sea, de gringa, o sea, porque sí, porque yo le decía, los scratches son súper importantes porque la responsabilidad social que nosotros establecimos, que rompemos el no te metas, porque esto nos incumbe a todos nosotros, y si el Poder Judicial no lo va a hacer, lo vamos a hacer como sociedad nosotros. Y después como sociedad vamos a quizás influir. Y para mí esto es súper importante. ¿Y por qué no estamos teorizando sobre eso? Porque el único artículo que hay sobre juicios a la verdad que por lo menos yo pude encontrar es de un francés. ¿Por qué? El scratch es libertad de expresión, si lo ves desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte estadounidense. Sí, pero es la libertad de comer tranquilo también, qué sé yo. Pero si lo sometieras a un caso en la justicia estadounidense. Fighting wars. Ya está. No, pero los editoriales y todo, o sea, es una. Entonces nosotros yo creo que podríamos crear una de las cosas más ricas para mí de mi presentación es la creatividad latinoamericana a no aceptar el no te metas, el no aceptar el no se puede, el no aceptar el no están todas las puertas cerradas, es cuestionarlas todas, y el boomerang que hacemos es porque vamos y venimos, y vamos y venimos, y vamos y venimos, y para mí esa es la enseñanza principal de todo esto. Pero hay organizaciones muy fuertes, ese grupo no ha intentado nada, la violación de derechos humanos de Bush. Sí, desclasificar los documentos, pero, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros que todavía no lo han hecho? Nosotros transformamos en parte el proceso penal y pedimos que haya más la querella privada, el tercero, no sé, depende del país como se llama. Entonces, en Estados Unidos, como el control de la acusación penal es del Ministerio Público, no existe todo esto. Pero hay otros espacios, por ejemplo, que nosotros ya lo hubiésemos explotado, que no lo han explotado en Estados Unidos. Por ejemplo, el de las víctimas, participación de las víctimas en procesos penales. Hay una ley que protege, y esto viene de la derecha para hacer más mano dura, que creían que las víctimas de crímenes iban a participar. Pero uno lo puede apropiar desde las víctimas de violaciones de derechos humanos de participar en ciertos procesos y tratar de forzar esto. Esto existe muy poco. Y creo que estos son algunos de los ejemplos que nosotros podríamos enseñar del tipo de creatividad que hemos utilizado, que no tenemos nada que envidiar a los abogados o abogadas de Estados Unidos. Lo que pasa es que yo por eso decía, me dicen más latinoamericano cuando estaba en Harvard. Cuando yo empezaba a dar estos ejemplos, la profesora de Derecho Constitucional me dijo, pero estamos estudiando en Estados Unidos y no América Latina. Y esto, cuando yo le dije en una clase, me acuerdo que había una nota a pie de página del juez Marshall de la Corte Suprema que decía, aquí en tema de seguridad social hay que asegurar el debido proceso porque está en juego la vida, la integridad personal de las personas. Una nota. Y yo le dije, bueno, esto es un caso del derecho a la vida, el derecho a esto, porque no se hace como, no del debido proceso, sino desde la perspectiva del derecho sustantivo. Me dijo, muy buen argumento, pero estamos en Estados Unidos, nunca se va a aceptar, se cerró la puerta. Y si uno no lo intenta, no más vale que no va
a cambiarlo. Quizás estoy siendo demasiado optimista. Quizás creo que una continuación de eso que vienes diciendo, una pregunta. Vos quizás al estar afuera tenés una panorámica un poco más ampliada. Alguna de las cosas que vos señalás es como que faltaría producción en el sentido de documentar experiencias nacionales. Pero hay otro eje quizá que es más de que nuestra vida académica no discute realidades de otros lugares. Como si fueran dos problemas distintos. Uno, bueno, producimos poco, ese es el problema, nos falta documentar, juicios por la prensa, que todo lo que hubiera publicado, y bueno, puede ser eso, pero queda algo ahí, ¿no? Está bien, uno puede decir, eso es como producir algo propio, pero eso me parece que es un tema. Otro que es distinto es, yo creo que, no sé si es un problema de otra índole, nada, un punto donde directamente es más de parroquianismo, entonces quizás se produce mucho, pero se produce mucho acerca de, y para discusiones endogámicas, si uno no discute, tampoco discutimos qué tendrían que hacer las víctimas del franquismo, porque incluso uno puede encontrar más fácilmente razones estratégicas acerca de por qué el profesor de La Matanza no se pone a discutir con Trump. Pero hay realidades locales, de Perú tampoco se escribe. Hay un punto donde parece que el eje fuera también casi como de enfoque, digamos, no solo ahí de estrategia frente al poderoso, digamos, sino también en Chile, se sabe, como uno cursa acá, y vos te recibes abogado y no leíste la constitución de otro país. Ahí, bueno, no sé por dónde pasa. La de Estados Unidos, tal vez. A través de fallos de la Corte de la década del 80. Es verdad. Para ahí como ves todo y tenés como una... Es verdad. Y es verdad que mucho de lo que hacen en academia y escriben se han formado en Estados Unidos. Entonces eso también nos produce nuestra propia deformación. Esto sí se da. Sí. Nosotros chiquitos, otro tema nada que ver, pero me quedé colgado de la presentación y ya no, vos mencionabas algo en cuanto a la legislación civil en materia de desaparición forzada. Sí. ¿Cómo era exactamente tu referencia? Que no había, vos dijiste, sigue siendo la misma reparaciones o no es presunción de ausencia por desaparición forzada. Sí. Que la legislación que hay en Argentina dice para aquellas personas que han desaparecido hasta 10 de diciembre de 1983 se considerará ausente por desaparición forzada para todos los efectos civiles, bla bla bla. Eso. Como que no se actualizó nunca ese observación. A los familiares de Santiago Maldonado no tendrían derecho a correcto. Si uno dice que, y eso podemos discutir en la cena, si Santiago Maldonado fue una víctima de desaparición forzada. Entonces, sí. Yo tengo una pregunta. Mi hermana. Yo iba a aclarar que era tu hermana, pero iba a aclarar que no soy abogada. Porque no haya conflicto de interés. Que la pregunta no sea como tan técnica. Psicólogo. No, vos fuiste haciendo como una introducción fuerte a mi gusto de la perspectiva de las familias dentro de las desapariciones forzadas y tomás por otro lado tres figuras, la de la verdad, la de la justicia y la de la reparación. La figura de la reparación a mi gusto es un poco conflictiva. La pregunta era, pensándolo desde la perspectiva de la familia, si es posible pensar alguna reparación que no sea la de la verdad. A ver, la reparación, hablé como abogado, la reparación incluye toda una serie de componentes. Y el primero es la verdad. Entonces es la investigación de la suerte o el paradero de la persona desaparecida y de las circunstancias en las cuales la persona desapareció. Entonces, ese componente de la verdad es parte de la reparación. Pero hay otro tipo de reparaciones monetarias que generó un montón de tensiones súper fuertes. Por ejemplo,
es una de las razones de la división de las madres de Plaza de Mayo aquí, que un sector dijo aceptar reparación económica, vender a nuestros hijos, no lo vamos a hacer, y otros dijeron tenemos derecho a esa reparación. El tratamiento psicosocial, la atención psicosocial por las secuelas hacia los familiares es otro aspecto de la reparación. El concepto en el derecho es que tiene que haber reparación integral, que es reparar todos los efectos que se producen por la violación, en este caso la desaparición forzada. Pero finalmente no va a haber nada que repare lo que significó la desaparición de un ser querido. La construcción de la verdad podría llegar a acercarse. Sí, pero la verdad que yo le diga a las madres de Perú, que yo las encontré hace 3 años y que sus hijos desaparecieron en 1980, hace casi 40 años habían desaparecido, y que siguen esperando que el hijo vuelva vivo y sea quien mantenga a la persona, a la madre, porque esa era la lógica de esta familia. Yo le digo la verdad, y ¿sabe qué? A su hijo lo mataron y lo pusieron en este horno que me llevaron a ver, yo le voy a dar la verdad, pero eso no va a significar mucha reparación a otros aspectos que produjo la desaparición de la persona. Entonces ni la verdad sola es suficiente, ni la reparación económica es suficiente, ni la reparación psicosocial es suficiente, tienen que ser programas integrales. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que muchas de las reparaciones son económicas o no hay verdad, entonces lo económico no reemplaza la verdad, y creo que Argentina es la que más se acerca a tratar de dar estas respuestas hacia todos los distintos aspectos de manera complejas e insuficientes, pero se da. Sí. Vos presentás lo que ocurrió en Latinoamérica como un modelo virtuoso en ciertas dimensiones de producción normativa, estrategia de sociedad civil, todo lo que dice tu trabajo. Quería escuchar tu reflexión acerca de... Todo que hablaste al pedo por una hora. Sí. No, me gustó mucho. Quería escuchar tu reflexión en términos de cómo presentarías todo este modelo y proceso en términos de eficacia, a la luz de que continúan habiendo desapariciones, tal vez mutando en sus formas. Es difícil de contrafáctico, obviamente, pero ¿cómo lo articulás con toda tu presentación y tu modelo? Esa foto, esa foto yo en otro lado, esa foto está mi mamá y mi tío, Tilly era la prima de mi mamá y mi tío, yo las considero mis primas. Entonces, esto tiene cierta eficacia. ¿Apareció Tilly? No. Pero hubo muchísimas otras cosas que sí han sido eficaces. Para mí, lo más eficaz es, y particularmente en Argentina, la respuesta a las desapariciones forzadas y a la dictadura en general, pero particularmente a las desapariciones forzadas, es que tenemos democracia por las últimas 3 décadas y media, o casi 4, en Argentina. Y particularmente porque hubo una política de Estado iniciada por Alfonsín, como decía Marcelo. Y yo creo que eso es súper importante. Entonces, ¿hay desapariciones? Sí. ¿Hay deterioro del Estado de Derecho? Sí. ¿Hay posibilidades de regresar a lo que sucedió en los 70s y los 80? Yo creo que en América Latina no hay posibilidad. Creo. Tengo mi visión optimista. Y yo creo que esa es la eficacia principal. Si esto significa que eliminamos todas las desapariciones forzadas, que condenamos a todos, que reparamos a todos, que no hay desapariciones masivas en México o en El Salvador, es posible. Pero entre otras cosas, quizás la eficacia significa que hoy tienen que los autoritarios de siempre
tienen que tener otras estrategias y no pueden volver a las estrategias que ya hicieron porque respondimos a eso. Entonces quizás esto fue la garantía de no repetición de lo que hicieron. Quizás van a tener que ser más inventivos y crear otras cosas, pero esto es muchísimo y es súper importante. Rompimos, y en parte por la resistencia a las desapariciones forzadas, rompimos un ciclo de alternancia entre gobiernos civiles y dictaduras. Y en parte, mucho de esto fue el juicio a las juntas. Digamos, lo que hizo el gobierno de Alfonsín, y yo esto lo reivindico, no porque fui alfonsinista hace 35 años atrás y lo digo hoy, esto no lo inventaron los kirchneristas, no descubrieron los derechos humanos los kirchneristas. Fueron las bases que se sentaron en el 83. Y las bases de que esto fue una respuesta, porque no me critique mi hermana, fue una respuesta social, pública, y no una respuesta jurídica normativa. Porque el juicio a las juntas o la CONADEP no fueron el juicio, fue el juicio público. Es el juicio público que la sociedad pudo ver y escuchar todo lo que se estaba diciendo. Y fue la CONADEP, y fue que el presidente recibió al informe de la CONADEP. Y fue ese nunca más. Para mí eso es lo que después permitió la resistencia a las leyes de punto final o de obediencia de vida, que fue la que siguió impulsando, pero fue esa movilización de repudio social que se crearon con las bases que estableció el gobierno de Alfonsín. No hubiese sido posible lo que sucedió en la década kirchnerista si no hubiese estado esto que sucedió en la época de Alfonsín. Con esto yo no quiero desmerecer que fue súper importante lo que hizo el presidente Néstor Kirchner con lo del cuadro y con toda la política con la política de gobierno. Yo hay una crítica que creo que es súper importante que tengamos muy en claro. El gobierno kirchnerista, a diferencia del gobierno alfonsinista, hizo una política de gobierno en lugar de una política de Estado. Y mientras Alfonsín hizo una política de Estado, tanto en verdad como en justicia en materia de derechos humanos, no hizo eso mismo el gobierno kirchnerista. Y por eso hoy estamos sufriendo muchas de las consecuencias que no se institucionalizaron como política de Estado, muchas de las iniciativas súper importantes que hizo el gobierno kirchnerista. Y entonces cuando uno ve todas las iniciativas, por ejemplo en la ex-ESMA, y cuando uno ve que cuando yo nos encontramos contigo en la ESMA, yo fui a la ESMA, Centro de la Memoria, no sé cómo se llama, algo así. Entonces, yo venía de Naciones Unidas, estaba con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas. Entonces, el día que íbamos a hacer la visita oficial a la ESMA, queremos hacer la visita oficial como Naciones Unidas, y yo había hablado con el gobierno argentino que dije, queremos hacer esta sesión en Argentina porque es un reconocimiento a todos los avances de Argentina en materia de desapariciones forzadas y le vamos a hacer el reconocimiento público y todo. Me dijeron, no se puede hacer hoy la visita porque Cristina inaugura el periodo de sesiones en el Congreso y toda la gente que trabaja en la ESMA tiene que estar en la plaza apoyando el discurso de la presidenta. Entonces la concepción no era la política de Estado de reconocer ante un organismo de Naciones Unidas, mostrarle lo que se había hecho, sino era la militancia política para apoyar a una presidenta. Yo no sé cuántos kirchneristas habrá aquí o no, pero se los dije en ese momento a la gente del gobierno, lo repito ahora, no lo escribí todavía, pero el punto que para mí es súper importante es reivindicar que desde el 83 hasta aquí tenemos una política en general, una política continuada con altibajos de progresión, de mayor reconocimiento hacia las desapariciones forzadas, hacia las víctimas del repudio, y que esto nos da garantías de no repetición. Y para mí eso es el principal signo de eficacia. Más, quizás no podamos pedirle más al movimiento de derechos humanos y que haya que pedirle
más eficacia a la clase política, al trabajo político, al trabajo social, al trabajo religioso, al trabajo cultural, pero quizás no es que todo se lo tenemos que pedir al movimiento de derechos humanos. Y yo creo que esto es súper importante también para quienes desde la Academia de Estados Unidos critican al movimiento de derechos humanos como parte del problema. Porque quizás hay cosas que el movimiento de derechos humanos no es quien tiene que dar la respuesta. Gracias.